Muy buenos días. Llegamos al jueves y la lectura hoy está en Apocalipsis capítulo 2, versículos 24 y 25. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. En las lecturas paralelas sugeridas, 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno, y Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hemos dicho esta semana que la exhortación de Dios a esta iglesia es: arrepiéntete, cambia de parecer. No son solo los pecadores perdidos los que necesitan arrepentirse, sino también los creyentes desobedientes. Si no nos arrepentimos y le hacemos frente al pecado en nuestras vidas y en nuestras asambleas, el Señor puede juzgarnos y quitar nuestro candelero. Qué trágico es cuando una iglesia local gradualmente abandona la fe y pierde su testimonio por Cristo. En el comentario hoy leemos acerca de las profundidades de Satanás. Suponemos que eran las enseñanzas falsas que impartían los herejes o la perspectiva secreta de los llamados creyentes que garantizaban una vida espiritual profunda. Este libertinaje inaudito fue fruto de una enseñanza que después formó parte del gnosticismo, según la cual uno era libre de participar en toda clase de actividades propias del dominio de Satanás y cometer maldades y perversiones con el cuerpo sin hacer daño alguno al espíritu, porque esto es precisamente lo que luego estas doctrinas habrían de sostener. No te preocupes lo que has de hacer con tu cuerpo, no te afecta al espíritu, por lo tanto, incluso más, das oportunidad para que sobreabunde la gracia, porque cuando el pecado abunda, abunda la gracia. Entonces le damos más oportunidad a Dios de que muestre su amor perdonando nuestros pecados. Así que tú vive como quieras, haz lo que quieras y te introduces así en las profundidades de Satanás. Debemos aferrarnos al fundamento de nuestra fe cristiana y analizar con cautela y consejo cualquier enseñanza nueva que nos aparte de la Biblia, de la comunión con los hermanos o de nuestra confesión fundamental de fe. El enojo del Señor y su carta no estaban dirigidos a Jezabel, sino a los que no solamente la toleraban, sino que escuchaban lo que decían, la apoyaban y la seguían. Era necesario para ella y para nosotros también el arrepentirnos de toda complacencia con el pecado que permite semillas de inmoralidad e impureza sean sembradas en los corazones. Dios nos llama a rendir cuentas a cada uno por el pecado que haya en nuestra vida, confesarlo y entregarnos a una vida renovada de pureza y de santidad. En el versículo 24 vemos que en Tiatira había otros creyentes que procuraban vivir vidas piadosas, santas y puras, y que aún dentro de la misma iglesia eran testimonio de fidelidad al Señor. Y esto lo dice claramente a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Ciertamente que hay lugares y doctrinas y libros que no son necesarios que leamos. Cuando yo como creyente veo que hay un lugar que está, o un sitio, o una persona, o una película, o un dominio, o lo que sea, que está bajo la autoridad satánica, no necesito ir a mirar
o a probar, a leer o a observar. Lamentablemente a veces vemos creyentes que viven con la mirada fija, puesta hacia dónde se puede llegar sin pecar, cuando en realidad lo que debería estar cautivando nuestros corazones es el Señor, su palabra, su pureza y su santidad, viviendo de espaldas al mundo, de espaldas al pecado y de cara a la santidad. Cuando yo salgo de mi casa, bajo del piso en el que vivo y salgo del edificio, cruzando la calle a unos pocos metros, hay una serie de contenedores. Hay uno de color azul para los cartones, hay otro de color amarillo para los plásticos, hay otro de color verde para los cristales, el vidrio, las botellas, y hay otro de color verde para las basuras en general. En ninguno de esos casos necesito ir a refregar mi nariz dentro de esos contenedores para saber de lo que se trata. De hecho, evito pasar cerca, a pesar de que están precisamente junto a la acera. Trato de pasarlo más lejos y me acerco solo cuando tengo que depositar alguna cosa, algún desecho de nuestra basura, de las cosas que desechamos en casa. Y lo hago rápidamente y me alejo. ¿Por qué? Porque no me gusta vivir allí. No me gusta detenerme en ese lugar ni respirar los aromas que salen de allí. ¿Por qué? Porque allí hay basura, cosas corrompidas, hay contaminación, hay desechos y no tengo ningún interés en acercarme a ese lugar. Pues esto es lo que ocurre aquí y a lo que somos llamados en la vida cristiana, a desechar, a desechar. Aquí hay algunos que ni siquiera habían mirado, dice, lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Es probable que esta profetisa enseñaba que el creyente necesitaba conocer esas profundidades para poder apreciar y disfrutar de la grandeza de la gracia divina. Entonces sus seguidores se jactaban de poseer entonces una madurez superior a los demás. Sin embargo, Pablo habría escrito: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de contaminación. Primera Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 3. Dios les había hecho saber que su conducta merecía castigo, incluso porque no se había arrepentido. Cristo le reprocha más su falta de arrepentimiento que por su conducta. Para ella solo quedaba la disciplina de Dios, como sucedió con las Jezabel del Antiguo Testamento. Ella pecaba en la cama, por lo tanto, sufría en cama de una enfermedad. Y asimismo, los que pecaron con ella pasarían tribulación si no se arrepentían, y los hijos de su inmoralidad morirían. No hay razón para entender estos castigos de forma simbólica. El autor había presenciado la muerte de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Personas que pecaron ante Dios mintiendo al Espíritu Santo y recibieron una disciplina inmediata en la iglesia naciente allí en Jerusalén. Él mismo escribió en 1 Juan capítulo 5 versículo 16 que hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Es cierto que es una escritura difícil de comprender, pero es que a veces hay creyentes que cometemos pecados voluntarios. Y cuando yo abiertamente me entrego, me presento al pecado, teniendo claro lo que estoy haciendo en rebeldía contra Dios, pues eso tiene consecuencias delante del Señor. No puedo pisotear la sangre del Calvario. La obra de Cristo en la cruz por mí fue un alto precio y el creyente es llamado a vivir en santidad. Cristo dijo también que todas las congregaciones hasta el día de hoy sabrán que aún los pecados ocultos no pasan desapercibidos para la cabeza de la iglesia y que Él castiga a los que corrompen a su iglesia. Ellos
debían retener con firmeza lo que tenían. ¿Y qué era lo que tenían? Bueno, tenían la palabra de Dios. Una de las cosas que tenemos es la palabra de Dios, la enseñanza, la buena doctrina santa, fiel, hermosa. Tenemos que aferrarnos a ella, tenemos que guardarla en nuestro corazón. Tenemos la vida eterna que no solo es cantidad de vida, es calidad de vida. Una vida con la presencia del Señor, protegidos, acompañados, sostenidos, experimentando su presencia, su consuelo, su guía, su dirección, su protección, su victoria. Y el gozo y el deleite de la alabanza y la adoración a un Dios cercano, bueno y fiel. Ellos tenían el compromiso hacia la pureza. Tenían que vivir en santidad, comprometidos. Como dice Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ellos tenían la alabanza del Hijo de Dios, que les estaba bendiciendo, reconociendo sus obras y reconociendo que ellos eran amados de Dios y tenían una esperanza y una visión clara de su gloria. Porque lo que tenemos en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Apocalipsis estaría presente. Ellos podrían leer todo el libro de Apocalipsis. Por eso hemos llamado a esta serie Contemplando su Gloria. Encuentra esperanza en la revelación de Jesucristo. Cuando miramos a Jesús, cuando le vemos en su hermosura, nos damos cuenta cuántos privilegios, cuántas bendiciones, cuánta riqueza espiritual. Y eso es una responsabilidad que nos lleva a menospreciar el pecado, a rechazar el pecado. Las promesas que el pecado nos hace, las rechazamos. ¿Por qué? Porque confiamos en las promesas más preciosas y reales del Señor Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, gracias por haber resplandecido en mi vida para que pueda conocerte. No hay palabras para agradecer el poder profundizar en Dios. En Él todo es hermoso, eterno, firme, fiel, seguro, y comunica vida, esperanza, amor, gracia, salvación y eternidad. Te alabo hoy y te bendigo por una salvación y un Salvador tan grande, a quien espero cada día en tu nombre. Amén. Qué hermoso es saber que podemos conocer al Señor, y como habrá de decir Pablo en 1 Corintios 2:20, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Sumerjámonos en esa bendición de conocimiento de un Dios de gloria, de amor y de poder. Muy buenos días. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana para cerrar esta octava semana.